Bueno, vamos a ver el trabajo práctico de laboratorio número 6, ¿sí? Trabajo práctico de laboratorio número 6, que es capacitores, energía almacenada en un capacitor y circuitos RC. Se le llama circuitos RC a los circuitos que están formados por resistencias y capacitores. Leemos acá lo que dice objeto, comprender los fundamentos de los procesos de carga y descarga de un capacitor en un circuito RC, efectuar mediciones gráficas y verificar dichos procesos en la práctica. Bien, lo más importante de este práctico entonces a nivel práctico y conceptual que vamos a ver es esto que les decía de los procesos de carga y descarga de un capacitor. Sí, es decir, vamos a ver cómo es la carga de un capacitor y qué sucede en ese proceso y cómo es la descarga de un capacitor, ¿sí? Cuando está formando un circuito, principalmente en este caso, circuito compuesto por resistores y capacitores. Tenemos primero una parte de fundamentos teóricos. Sí, acá hay más que nada algunas ecuaciones, algunas cosas que ya han estado estudiando de capacitores. Fíjense inclusive esta ecuación que nos da la relación entre carga, diferencia de potencial y capacitancia de un capacitor, ecuación que ya hemos visto. Estas ecuaciones que tienen que ver con la energía en un capacitor. Y acá se habla de procesos de carga y descarga. Vamos a leer este párrafo porque tiene que ver con lo que es la práctica. Dicen, los procesos de carga y descarga de un condensador o capacitor, el circuito funciona en régimen transitorio. ¿Qué significa transitorio? Algo transitorio es algo que no es permanente, algo que sucede durante un tiempo y se termina. Por eso acá dice que el proceso de carga y descarga de un capacitor funciona en régimen transitorio. Significa que el capacitor, cuando es conectado a una fuente de energía, empieza a cargarse hasta que se carga y termina ese proceso de carga. O, según cómo esté conectado el circuito, si el capacitor se empieza a descargar, en un momento dado empieza a descargarse hasta que se descarga y ese proceso se termina. A eso se le llama transitorio. Y acá dice ya que el ritmo de transferencia de energía varía con el tiempo. Exactamente, es algo que varía con el tiempo, empieza en un momento y termina en otro momento. En el proceso de carga se utiliza una fuente de FEM que suministra energía al sistema. Eso es algo lógico. Si el capacitor se está cargando, tiene que haber algún elemento que le esté entregando energía al capacitor para que pueda cargarse. Mientras que en la descarga, el condensador o capacitor cede energía al circuito sin fuente, que se disipa en la resistencia al convertirse en calor por efecto Joule. Fíjense acá que en el proceso de descarga del capacitor es el capacitor el que está cediendo energía al circuito. Es decir, que el capacitor ha sido previamente cargado. Tiene energía almacenada y según las condiciones en las que esté conectado ese circuito, el capacitor empieza a descargarse. Y se descarga principalmente en la resistencia del circuito y en la resistencia, como ya vimos anteriormente, se produce un fenómeno llamado efecto Joule y es que cuando circula una corriente por una resistencia, la resistencia se calienta, el resistor se calienta y disipa energía en forma de calor. Entonces, la energía almacenada que tenía el capacitor se disipa por el resistor y a medida que el capacitor se va descargando, se va disipando esa energía hasta que llega a un punto en el que el capacitor se queda totalmente descargado. No tiene más energía el capacitor, no hay más energía en el circuito y se termina el proceso de descarga. Bien, eso entonces es bastante descriptivo en lo que respecta a estos procesos de carga y descarga de un capacitor. Tenemos algunas ecuaciones más. Acá, por ejemplo, dice, a ver, voy a hacer unos recuadritos. En esta parte
Dice, el ritmo con el que el capacitor absorbe energía, se carga o cede energía, se descarga, es la potencia, que se toma como la derivada de la energía con respecto del tiempo, que ya habíamos visto que en circuitos eléctricos la potencia es corriente por diferencia de potencial, y acá fíjense que es corriente por Q sobre C, porque diferencia de potencial es igual a carga dividido capacitancia, entonces solo se reemplaza esa ecuación. Y dice, ¿dónde corriente I, diferencia de potencial B y carga Q son los valores instantáneos en el instante T considerado? A estos valores se les llama valores instantáneos porque como varían en el tiempo no tienen un valor fijo, ¿sí? Como hemos estado generalmente trabajando, con un valor constante. En este caso, como son parámetros o variables que varían en el tiempo, se habla de valores instantáneos. Es decir, en este instante la diferencia de potencial vale tanto, porque el capacitor en este instante tiene tanta carga y por ende en este instante tenemos tanta corriente, ¿sí? Bien, y acá dice, se torna necesario conocer la variación en el tiempo, ¿sí? Fíjense entonces que tanto corriente como diferencia de potencial y como carga eléctrica son funciones del tiempo. Eso es lo que se está presentando acá. Acá hay una breve descripción de lo que sucede, voy a remarcar con otro color, en un transitorio de carga. Creo ahí que cada texto se corresponde con esto. Y está bien. Y esto sería correspondiente al transitorio de descarga. Fíjense, en el transitorio de carga tenemos en el circuito una fuente de FEM, que es esta que está acá, indicada con la letra B, un capacitor y un resistor. O sea que el circuito básicamente es este circuito RC que se le llama, donde tenemos capacitor, resistor y la fuente de energía que va a suministrar carga al capacitor. Dice, el circuito RC se conecta a una fuente de FEM-B. A partir del cierre del interruptor, este interruptor que está acá, se cierra, los valores instantáneos son I, Q y B. Aplicando la regla de las mallas, acá se plantea una ecuación de mallas de Kirchhoff, y tenemos que la diferencia de potencial de la fuente menos la diferencia de potencial en el capacitor menos I por R, que es la diferencia de potencial en el resistor, tiene que ser igual a 0. Es un planteo de una ecuación de Kirchhoff. Les dejo los detalles a ustedes. Bien, ahí hay alumnos que siguen intentando entrar. En el transitorio de descarga, fíjense, esto es un transitorio de carga, es decir, que se está cargando el capacitor. En el transitorio de descarga, fíjense cómo cambia el circuito. Y solamente tenemos un capacitor y un resistor. ¿Sí? Dejamos de tener un elemento que entrega energía al circuito. Y en este caso, suponiendo que el capacitor estaba previamente cargado, va ahora a descargarse a través del resistor. Y acá dice, el capacitor cargado, a diferencia de potencial B y carga Q, se descarga transfiriendo su energía a la resistencia R que la disipa en el sistema. Los valores instantáneos I, Q y B se relacionan por, fíjense que esta es otra ecuación de Kirchhoff, que si hacemos el planteo nos queda que menos I por R más B es igual a 0. Sí, es más sencilla porque tenemos solamente dos elementos en este circuito. Bien, veamos qué más tenemos acá. Dice, análisis de las ecuaciones que describen los transitorios de carga y descarga de un capacitor de capacidad C en un circuito RC. Fíjense de nuevo que tenemos transitorio de carga y transitorio de descarga. Y básicamente se nos presentan acá más que nada las ecuaciones en su variación con respecto al tiempo para el caso de un circuito RC, que es lo que vamos a trabajar en este práctico, ¿sí? Supongo que estas ecuaciones ya las han visto en la teoría,
así que no les vamos a prestar mucha atención por el momento, pero tengan en cuenta eso, que son las ecuaciones que describen la carga de un capacitor, cada una de las variables, ¿sí? La carga del capacitor, la corriente y la diferencia de potencial. Y acá tenemos también para el transitorio de descarga, es decir, cuando el capacitor se está descargando, la carga en el capacitor, la corriente y la diferencia de potencial. Y acá vemos las gráficas correspondientes a las ecuaciones que se muestran acá, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en esta primera ecuación, perdón, en esta primera gráfica tenemos eje de tiempo y acá tenemos corriente. Fíjense, corriente. Y no sé por qué dice I de A, debería decir I de T, ¿sí? Como una función del tiempo. Ah, no, perdón, I es que está mal puesto en realidad, es la unidad, I en amperes y T en segundos, pero un detalle mínimo, cuando se pone la unidad se suele poner entre corchetes, ¿sí? Tendría que haber estado puesta así, entre corchetes ampere, no entre paréntesis. Por eso creí que era la función, ¿sí? Fíjense que a mí me generó confusión. Bien, entonces, corriente en eje de ordenadas y tiempo en eje de abscisas. Y fíjense cómo varía de forma exponencial la corriente en el circuito a medida que pasa el tiempo. Es decir, que en un instante inicial, cuando se cierra un interruptor y empieza a circular corriente en el circuito porque el capacitor se está cargando, la corriente tiene un valor máximo y va disminuyendo a medida que el capacitor se carga. Cuando el capacitor tiene la carga máxima, que esto equivale a que en sus bornes el capacitor tenga la diferencia de potencial de la fuente de FEM, es decir, que si la fuente de FEM es de 10 volt, por ejemplo, el capacitor se va a cargar hasta una diferencia de potencial de 10 volt. ¿Sí? Cuando tenga la diferencia de potencial de 10 volt, que está totalmente cargado, la corriente en el circuito va a ser 0. Para la descarga del capacitor, fíjense que el signo de la corriente se invierte. ¿Por qué? Esto si lo vemos en estas gráficas acá. Si, voy a hacer un poco de zoom. Cuando el capacitor se está cargando, supongamos que tenemos una fuente que tiene, por ejemplo, el positivo acá arriba, va a forzar a que circule una corriente en este sentido, y eso va a hacer que el capacitor tenga una carga positiva a la izquierda y una carga negativa a la derecha. Sí, eso nos daría también la polaridad de la diferencia de potencial en el capacitor. Entonces, en este caso, la corriente circula en este sentido como puse acá, ¿sí? Esta sería la corriente I. Pero cuando el capacitor se está descargando, el capacitor que tenía un terminal positivo a la izquierda y un terminal negativo a la derecha, el capacitor ahora se comporta como fuente, ¿sí? Es decir, que el capacitor vendría a ser la fuente de FEM. Entonces el capacitor es el que fuerza la circulación de la corriente y fíjense cómo está indicado acá también que la corriente va a circular en el otro sentido, cuando el capacitor se descarga. Eso es lo que aparece acá en estas gráficas como estamos viendo. ¿Sí? Para un momento, para la carga consideramos una corriente positiva, para la descarga la corriente es negativa. Y fíjense de nuevo que el capacitor se va descargando, tiene una corriente máxima al principio y a medida que se va descargando la corriente disminuye de forma exponencial hasta ser 0 cuando el capacitor está totalmente descargado. Y acá vemos las gráficas para la diferencia de potencial. Fíjense, la diferencia de potencial en volt con respecto del tiempo. Y lógicamente la diferencia de potencial va a ir aumentando en el capacitor a medida que éste se carga. Porque la fuente de FEM está entregando energía al capacitor y a medida que ese capacitor va almacenando energía, va almacenando carga eléctrica, la diferencia de potencial en el capacitor aumenta y lo hace también de forma exponencial. Y va a llegar hasta un valor máximo que se corresponde con el valor de diferencia de potencial de la fuente de FEM. Fíjense que acá tenemos 50 volt y acá se nos dice que
se grafican la carga y la descarga de un capacitor en circuito RC con diferencia de potencial. 50 volt la fuente, capacitancia 33 microfaradios y resistencia 1 mega ohm. Profe, Sí, una pregunta, ¿por qué en la descarga se ponía la corriente negativa? se pone la corriente negativa, eso lo acabo de explicar acá. Quizá no pudiste escuchar. O capaz no entendía, ¿cómo es? Bueno, lo explico de nuevo, no hay problema, pero lo acabo de explicar recién. Ok, gracias. Esto sería porque cuando el capacitor se está cargando, que es la situación de la izquierda, cuando el capacitor se está cargando, la corriente circula en un sentido. Y nosotros definimos que ese va a ser el sentido de circulación positivo. ¿Sí? Entonces, la corriente circula, como he mostrado acá en azul, ¿sí? En este caso sería en sentido horario. La corriente circula en Sí, sentido horario. Y eso lo tomamos como una corriente positiva, es decir, que vamos a tener una corriente máxima en sentido horario y después va a ir disminuyendo siempre en sentido horario hasta que vale cero. sí. Una vez que el Ok. capacitor está cargado, tiene en sus bornes una polaridad como se muestra acá en la gráfica, más a la izquierda, menos a la derecha. Entonces, cuando vamos a la situación de descarga, que el capacitor está cargado con positivo a la izquierda y negativo a la derecha, ahora el capacitor se comporta como fuente de energía porque va a estar entregando su energía al circuito. Entonces, como el capacitor se comporta como fuente, la corriente sale del terminal positivo del capacitor y estaría circulando en este caso en sentido antihorario, ¿sí? Fíjate que en este caso iría, digamos, acá para la derecha y en este caso iría para la izquierda. Y ese cambio en el sentido de circulación de la corriente es lo que indicamos con un signo negativo y por eso la corriente aparece con signo negativo en esta gráfica para la descarga del capacitor. Ah, ok, gracias. Sí, había escuchado lo de la fe, eso que dijo que el capacitor se comportaba como fe, solo que no he escuchado lo de la espira, que como estamos Perfecto. recorriéndolo de esa forma, por eso está negativo el signo, no entendí. Ujú. Gracias. Muy bien, de nada. Bien. Y les estaba diciendo acá de las gráficas de la diferencia de potencial, ¿sí? En el capacitor. Acá a medida que el capacitor se está cargando, la diferencia de potencial en sus terminales, en sus bornes, va aumentando hasta llegar al valor de la fuente de FEM. Y cuando el capacitor se descarga, partimos de un valor máximo, que es justamente ese valor de voltaje, los 50 volt con los que se había cargado, y se va descargando hasta que al final, cuando se ha descargado totalmente, la diferencia de potencial vale cero. Es importante notar que todas estas gráficas son gráficas que tienen forma exponencial. Sí, fíjense que en todas estas ecuaciones está la función exponencial de por medio. Sí, fíjense, acá tenemos una función exponencial, acá también función exponencial, exponencial, exponencial y exponencial. O sea que tanto la carga y la descarga de un capacitor responden de forma exponencial. Inclusive, no voy a ir a tanto detalle ahora porque me desviaría un poco del tema central del trabajo práctico, pero estas ecuaciones se pueden deducir muy fácilmente si uno se acuerda cómo son las gráficas y tiene en mente que son funciones exponenciales. Lo dejo eso en todo caso para un futuro lejano o cercano, no lo sé. Bien. Bueno, vamos a hacer un comentario con respecto a estas notas que hay acá, que es importante también. Fíjense. Acá dice, en cada intervalo tau, la carga o descarga varía en un factor e a la menos 1, que es aproximadamente 0,37, o sea, en un 37%. ¿Qué es tau? Que eso ya lo hemos visto en la materia. Tau es la llamada constante de tiempo del circuito y se encuentra como tau es igual a resistencia por capacitancia. ¿Sí? Y esta constante de tiempo tau
nos da un valor que se relaciona con el tiempo que le lleva al capacitor cargarse o descargarse, ¿sí? Mientras mayor sea, por ejemplo, la resistencia, más le va a costar al capacitor cargarse. Entonces el tiempo tau, la constante de tiempo, va a ser más grande, indicándome que le va a llevar más tiempo al capacitor cargarse porque la resistencia es grande. Sí, lo mismo también, si la capacitancia es un valor grande, mayor va a ser la constante de tiempo. Por el contrario, si la resistencia es muy chica, la constante de tiempo es muy chica, lo que significa que el capacitor se carga muy rápidamente. ¿Está? Lo mismo para el capacitor. Si el capacitor es muy chico, la constante de tiempo va a ser chica y por ende el capacitor se va a cargar rápidamente. Y esto que se nos indica acá significa que cada vez que pasa una constante de tiempo, supongamos que esta constante de tiempo fuese, qué sé yo, 1 segundo, por hacer una cuenta rápida. Una constante de tiempo, es decir, 1 segundo para el circuito, significa que el capacitor se ha cargado un 37%. ¿Sí? Y a medida que sigue pasando el tiempo también, a medida que pasa otro segundo, por ejemplo, a los 2 segundos, el capacitor se ha cargado un 37% más de lo que ya estaba cargado. Y así sucesivamente, por lo que esto responde, digamos, de forma exponencial. Entonces, se toma en consideración como un criterio práctico lo que dice acá abajo. Se puede estimar que se alcanzan los valores del régimen estacionario al cabo de 4 o 5 constantes de tiempo. ¿Qué significa eso? Que se considera que el capacitor está totalmente cargado cuando han pasado de 4 a 5 constantes de tiempo, de 4 a 5 veces tau. Entonces, por ejemplo, si yo hago el cálculo y me da el resultado de que tau para un circuito es 1 segundo, significa que el capacitor va a estar cargado al 37% cuando haya pasado 1 segundo de tiempo. Pero cuando hayan pasado 5 segundos, 5 veces tau, 5 veces 1 segundo, ya podemos considerar que el capacitor está cargado prácticamente al 100%. ¿Sí? Ese es un criterio práctico, que ustedes inclusive acá en la práctica pueden llegar a verificarlo. Bien. Llegamos acá al circuito. Que el circuito es más fácil de lo que parece, pero quizá acá en el esquema de primera vista es un poquito más complicado. Vamos a ir ahora a la parte del experimento que corresponde a este trabajo práctico. Dice, análisis de los transitorios de carga y descarga en un circuito RC por medio de voltímetro y amperímetro. ¿Sí? Fíjense que vamos a usar instrumentos de medida. Voltímetro y amperímetro. Determinación de la capacidad C de un capacitor a partir de datos de su funcionamiento en régimen transitorio. Vamos a leer rápido esto y yo les voy a explicar cómo está hecho este circuito. En el circuito eléctrico del esquema se muestra una red con 2 mallas. ¿Sí? Tenemos 2 mallas y las mallas serían, las voy a marcar acá para que nos quede presente. Esta sería una malla del circuito, digamos malla superior, que podría haberlo dibujado desde acá arriba también, ¿sí? Es la misma malla, nada más que con una variación, ya vamos a ver cuál es la variación. Y la otra malla, la voy a marcar con naranja, es esta parte de acá abajo. ¿Sí? Estas son las 2 mallas que vamos a estar viendo cómo se comportan en este circuito RC. Voy a borrar todo eso, queda muy sucio si no. La malla superior forma un circuito RC, he seguido leyendo acá arriba. La malla superior forma un circuito RC que facilitará ensayos de transitorio de carga y descarga a través de un microamperímetro. El microamperímetro es este que está acá. ¿Sí? O sea que ese es el elemento, el instrumento de medida que vamos a usar para ver la carga y descarga del capacitor. La malla inferior, que es la otra malla que les marqué recién acá, también forma un circuito RC
en el cual la resistencia es la del voltímetro. ¿Sí? La resistencia es la resistencia interna de este voltímetro que tenemos acá. Bien, yo quiero ahora mostrarles que este circuito es mucho más sencillo de lo que parece. Para eso voy a hacer lo siguiente. Les voy a ir mostrando paso a paso cómo se forma el circuito. Bien, ahí tenemos la pizarra. Uy. Vamos a dibujar ahora el circuito paso a paso y van a ver que es más sencillo de lo que parece, como les vengo diciendo desde hace rato. El circuito está formado por resistencia y capacitor. Déjenme que lo vea de nuevo. Tenemos esta resistencia acá y el capacitor acá. Bien, voy a tratar de ir dibujándolo para que nos quede bien parecido a ese que tenemos ahí. El circuito entonces está formado por... ahí. Voy a empezar más abajo. Por ahí. Tenemos resistencia y capacitor. ¿Sí? Esos serían los dos elementos más importantes en el circuito este con el que vamos a estar trabajando. ¿Sí? El resistor y el capacitor. Porque lo que queremos ver justamente es qué es lo que pasa cuando el capacitor se está cargando. Ahora, a este capacitor hay que entregarle energía de alguna manera. Entonces tenemos también conectada una fuente de alimentación que está conectada acá arriba en el circuito. Sí, que es la parte que tienen arriba que dice 50 volt más menos. Sí, acá tenemos la fuente de alimentación que se conecta al circuito a través de un interruptor que está así. Voy a hacer el interruptor con un colorcito, le vamos a poner un azul, por ejemplo, y tenemos, ahí está, ahí tenemos conectado el interruptor, ¿sí? Fíjense entonces, básicamente esto es un circuito RC con una fuente que le entrega energía. De esta forma se dibujan también las fuentes de FEM, como está acá, ¿sí? En donde ponemos dos puntos, digamos que corresponderían a los puntos donde está conectada la fuente, y se indica que tenemos más o menos 50 volt entre esos dos puntos. Esto sería equivalente a dibujar lo que estamos acostumbrados siempre, ¿sí? De poner la fuente así, por ejemplo. Es exactamente lo mismo, nada más que, no sé, por una cuestión de comodidad o por una cuestión gráfica, lo que sea, se suele poner también las fuentes como está dibujada ahora en este práctico, ¿sí? Entonces tenemos los 50 volt, el resistor, que le voy a ir poniendo nombre, esto está indicado como R sub A, en la guía, y el capacitor no dice nada, bueno, es el capacitor que tenemos ahí. Perfecto, tenemos capacitor, resistencia y fuente que entrega energía al capacitor. O sea que así ya podríamos cargar al capacitor. Sí, es exactamente el circuito como lo estábamos viendo recién en la guía. Ahora, para ver la descarga en el capacitor, en el circuito que tienen en la guía se agrega una conexión que está indicada con una línea recta acá. ¿Y qué me permite esto? Esta línea recta que está acá, que indica otra conexión posible para el circuito. Me permite conectar el interruptor en el otro punto del circuito. Me permite conectar el interruptor en el otro punto del circuito y fíjense lo que pasa cuando el interruptor está conectado ahí. Ahora tengo un circuito cerrado que únicamente está compuesto por resistor y capacitor. Entonces estamos ahí en condiciones de trabajar con la descarga del capacitor. Es decir, que en el circuito, como está visto de esta manera, el capacitor se estaría descargando en el resistor. Bien, voy a volver a dejar el interruptor conectado en la carga del capacitor. Fíjense ahí cómo se ve. Eso es para descarga y eso es para carga del capacitor. Bien, ¿qué es lo siguiente?
hasta ahí como vimos buenísimo. Podemos cargar el capacitor y podemos descargar el capacitor. Pero ¿alguien puede ver cómo pasa eso? Como seres humanos no podemos ver corrientes eléctricas, entonces necesitamos un instrumento que nos permita hacer una medición y saber qué es lo que está pasando. Para eso vamos a poner un microamperímetro, que el microamperímetro se pone en el circuito en serie. ¿Sí? Esto ya lo hablamos. Uy, ¿qué pasa? Esto no puedo... no me gusta eso. Yo pensé que podía borrar un pedacito nada más de lo que he dibujado, pero borra todo. Bien. Usamos entonces este instrumento que va a ser un microamperímetro que está conectado en serie y les estaba diciendo justamente eso, que los amperímetros, como ya hemos visto, se conectan en serie en el circuito. Entonces ponemos acá en serie un microamperímetro. ¿Sí? Ahí está conectado en serie el microamperímetro. Entonces, perfecto. Ya podemos cargar el capacitor, descargar el capacitor y vamos a poder ver la corriente de carga y de descarga del capacitor, que esa es una de las partes que tienen que hacer ustedes en este trabajo práctico. Lo vamos a hacer haciendo uso de un simulador. Enseguida vamos a ver cómo. Pero bien, fíjense que el circuito es muy sencillo, ¿sí? Resistor, capacitor, fuente y agregamos el microamperímetro para poder ver qué es lo que sucede cuando el capacitor se carga y cuando el capacitor se descarga. Y en función de eso también poder ir construyendo las gráficas. Que es más, el objetivo de esta práctica es que ustedes construyan las gráficas de carga y descarga de un capacitor, ¿sí? De carga y de descarga de un capacitor. Bien, pero ¿qué más tenemos en el circuito? Porque ustedes tienen varias cosas. Esta resistencia RA en el circuito, lo voy a anotar por acá, está bien en negro. La resistencia RA en el circuito va a tener un valor muy grande, ¿sí? De 1 megaohm. Recuerden que el mega es un multiplicador por 10 a la 6, o sea que 1 megaohm es 1.000.000 de ohm. ¿Y por qué tiene un valor tan grande? Por lo que les decía recién con respecto a la constante de tiempo. ¿Sí? Lo anoto por acá abajo. Recuerden que recién les decía que tau es igual a R por C. Si la resistencia es muy grande, tenemos una constante de tiempo grande, lo que significa que le lleva mucho tiempo al capacitor cargarse. Eso hace que nosotros podamos ver lo que va pasando en el microamperímetro, que es un amperímetro que mide corrientes muy bajas. Porque si el capacitor se carga muy rápido y nosotros no lo podemos ver a los fines prácticos, en este caso no nos sirve. Entonces por eso necesitamos que la constante de tiempo sea muy grande. Por eso la resistencia vale 1 megaohm. Entonces lo que sucede es que le lleva mucho tiempo a este capacitor cargarse por esta resistencia de 1 megaohm. Si no me equivoco, aproximadamente eran casi 2 minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces? Y si uno está haciendo, por ejemplo, la práctica de descarga del capacitor, o sea que queremos ver cómo se descarga el capacitor, pero el capacitor ya de por sí está descargado, o sea que primero tendríamos que cargarlo. Y para cargar el capacitor tendríamos que esperar 2 minutos para recién ahí poder hacer la parte de descarga del capacitor. Es un poco tedioso y se pierde mucho tiempo. Entonces lo que se hace en el circuito es conectar acá en paralelo, otra resistencia que tiene un pulsador que se representa de esta forma. Un pulsador es un botoncito, ¿sí? Que uno aprieta, es como un interruptor, pero que está cerrado siempre y cuando uno lo tenga apretado. Se conecta a través de un pulsador otra resistencia que se nombra como R minúscula A, que va a tener un valor, si no me equivoco, de 100 ohm. Un valor muchísimo más bajo que el valor de 1 megaohm. ¿Sí? Serían 4 órdenes de magnitud, es decir, difieren en 10.000. ¿Está bien? Serían 10.000, pero sí, 4 órdenes de magnitud se dice, que para pasar de 100 a 1.000.000 necesitamos multiplicar por 10 a la 4.
Fíjense entonces eso con respecto al tiempo. Si antes estábamos en 120 segundos, 4 órdenes de magnitud más chico, esto sería aproximadamente 0,01 segundo, es decir, en 10 milisegundos. Se carga muy rápido. Y esto se usa para cargar rápido o descargar rápido el capacitor según lo que estamos necesitando hacer. ¿Sí? Bien. Finalmente, lo único que nos falta agregar en el circuito es un voltímetro que se va a conectar en paralelo con el capacitor, que está dibujado de esta manera en el práctico. Un voltímetro. Y tenemos un interruptor acá. Esto se conecta acá. Ahí está el interruptor. Y acá hay otro interruptor que acá, qué macana que la goma esta me borra todo. Pero voy a hacer una cosa. Si uso, por ejemplo, para pintar blanco, elijo el lápiz, ahí está, y pongo para pintar blanco, es como si borrara. Muy bien. Esto es ingeniería, muchachos. Ahí está. Entonces ahí dibujo el otro interruptor que aparece en el circuito. Bien, ¿y para qué aparecen finalmente estos dos interruptores? El uso que se le va a dar a este voltímetro ahora es para poder ver la diferencia de potencial en el capacitor cuando se está descargando en la resistencia interna del voltímetro, ¿sí? O sea que usamos el voltímetro tanto como instrumento de medida, o sea que vamos a medir la diferencia de potencial, pero también se va a descargar en la resistencia interna del voltímetro, ¿sí? El capacitor se va a descargar en la resistencia interna del voltímetro. Para que eso suceda, este interruptor tiene que estar cerrado y este interruptor tiene que estar abierto, ¿sí? Fíjense que de esa manera me queda un circuito, lo voy a remarcar acá con otro color, me queda un circuito en donde solamente tengo conectado el voltímetro y el capacitor. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a poder ver la descarga del capacitor a través de la resistencia interna del voltímetro. Bien, y este otro interruptor en principio tiene que estar siempre cerrado para que podamos hacer la carga y descarga del capacitor a través de esta resistencia RA mayúscula y ver la corriente de carga y de descarga del capacitor. ¿Bien? Fíjense, de esta forma construí el mismo circuito que tenemos en la práctica. Voy a cambiar ahora y voy a volver a la práctica. Ahí está. Ahí les estoy compartiendo de nuevo la guía. Y fíjense que es el circuito que les acabo de presentar, nada más que yo se los di paso a paso para que ustedes pudieran identificar cómo está construido este circuito. Lo más importante es capacitor y resistencia, y lo demás son elementos accesorios que ustedes ya han podido ver para qué está cada cosa y cómo funciona el circuito, ¿sí? O sea que es un circuito sencillo, si uno interpreta lo que hay que hacer en la práctica, inclusive es fácil de reconstruir si tuviesen que rendirlo en un examen, por ejemplo, ¿sí? No hace falta aprendérselo de memoria, sino que deduciendo cómo funciona, lo podemos reconstruir. Bien, acá hay una parte que se le piden registrar características eléctricas de los elementos que están conectados en el circuito, que para eso se les ha dejado en el aula virtual, que les comparto ahora, o como hace rato que no me conecto, a ver si puedo, no. Tengo un segundo que tengo que entrar. Bien, para esa primer parte de la práctica que tienen que poner algunas consideraciones eléctricas, como se dice, de los elementos que se van a usar, se les han dejado algunas fotos de capacitores. Fíjense, acá tienen un capacitor, acá tienen un microamperímetro y acá tienen un voltímetro, que son como los instrumentos que se usan en la práctica cuando se hace en el laboratorio. Acá en el capacitor lo que ustedes tienen que identificar son, como dice ahí la práctica, las características eléctricas, creo que decía. Y fíjense que acá dice que el capacitor tiene 25 microfaradios
250 volt VAC de corriente alterna, serían 250 volt de corriente alterna, que es un valor, se dice valor nominal de funcionamiento, es un valor hasta el que el capacitor puede funcionar de forma correcta, más de eso se puede dañar. Al lado les dice la frecuencia a la que puede funcionar, que es 50 o 60 Hz, y bueno, ahí abajo hay otros códigos que son del capacitor, si eso no tiene nada que ver con características eléctricas. O sea que ahí por lo menos podrían poner el valor de la capacitancia y el voltaje nominal de trabajo. Con respecto al microamperímetro o galvanómetro, acá se puede poner la escala, que fíjense que va desde menos 50 hasta 50 microamper, ¿sí? Se puede poner la escala. En este caso, bueno, no tiene marca, no podemos poner más que eso. Y acá tenemos el voltímetro. Que en este caso el voltímetro tiene que usarse, eso es una pregunta que hay en el práctico, ¿sí? Yo se las voy a responder acá rápidamente. Ustedes después, viendo el video de nuevo, responderán la pregunta. Les pregunta cómo se elige la escala para usar el voltímetro. A ver si puedo hacer un poco de zoom acá, no. La escala, en este caso, se usa teniendo en cuenta la fuente de alimentación. Recuerden que, ¿dónde tengo la práctica? Déjenme que se me perdió, acá está. Recuerden que la fuente con la que vamos a trabajar es 50 volt. ¿Sí? Está acá arriba el valor. 50 volt. O sea que el capacitor no va a poder cargarse nunca más allá de 50 volt, ¿sí? Porque es el máximo, es la carga que va a obtener. Entonces, en este caso, la escala del voltímetro, que nosotros tenemos que seleccionar la escala con la que vamos a estar trabajando, fíjense acá, hacia la izquierda, que hay unas indicaciones que dicen DCV. Eso es Direct Current Voltage. Sería voltaje de corriente directa o voltaje de corriente continua, que es lo que nosotros vamos a estar utilizando ahora. Y fíjense que tienen escalas desde 0,1, 2,5, 10, 50, 250 y 1000. Cada una de esas escalas está en volt. Entonces, en este caso, fíjense que es fácil el criterio porque si nosotros vamos a medir como máximo 50 volt y lo más adecuado es poner la escala del voltímetro en 50 volt, ¿sí? Y se toma como criterio que siempre hay que usar la escala que sea la escala mayor, pero más cercana al valor que estamos midiendo. Por ejemplo, si en vez de haber sido 50 volt, hubiésemos tenido, por ejemplo, 100 volt como fuente de alimentación y la escala de 50 no nos sirve, porque 100 volt está más allá del 50. Y la que sigue más allá de 100 volt es la de 250 volt, que es la próxima, el próximo valor mayor que 100 volt, y es ese el valor que tendríamos que haber elegido. ¿Sí? En este caso vamos a elegir la escala de 50 volt. Bien, y otra cosa que se les va a pedir en la práctica es cuál es el valor de la resistencia interna del voltímetro. En este caso, no les puedo hacer zoom para que ustedes vean, pero bueno, después ustedes cuando entren al aula virtual, fíjense acá abajo a la izquierda, en todo lo que es esta pantalla donde tienen la aguja de este voltímetro, que es un voltímetro analógico, abajo a la izquierda tienen una indicación que dice DC 20 kiloohm por volt. ¿Sí? 20 kiloohm por volt. Lo voy a anotar. Eso les dice, lo voy a anotar por acá, 20 kiloohm por volt. Y esto, 20 kiloohm por volt, significa que el voltímetro tiene una resistencia interna de 20 kiloohm por cada volt según la escala en la que estemos trabajando. Entonces, como nosotros vamos a estar trabajando en escala de 50 volt, esto hay que multiplicarlo por 50 para que nos dé el resultado final de la resistencia interna del voltímetro. ¿Sí? Entonces sería 20 por 50, volt con volt se simplifica y me va a dar el resultado en ohm. Y ese es el valor de la resistencia interna. Les dejo los cálculos para que lo resuelvan ustedes. Bien,
Eh, bueno, acá se les dan algunas indicaciones más que después ustedes leerán para trabajar con en este trabajo práctico. Y lo más importante de todo esto es que vamos a trabajar con un simulador que fíjense que ya se les ha dejado armada la guía, ya se les ha dejado armado el circuito en el simulador en este enlace que está acá. Fíjense, nos vamos a meter al enlace y acá tenemos el circuito. ¿Están viendo el circuito en sus pantallas? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí están viendo entonces el circuito. Eh, Fíjense que el circuito está armado tal cual como está en la guía, con los valores correspondientes y todo a la perfección. Así que lo que ustedes van a tener que hacer es ir conectando los interruptores como se les indica en la guía del trabajo práctico, que ya eso se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes con esta más que amplia introducción que les he hecho. Supongo que van a poder trabajar tranquilos. Y fíjense, por ejemplo, si les voy a decir, acá a la izquierda tenemos una gráfica que dice voltímetro, que básicamente nos va a estar mostrando lo que pasa con el voltímetro acá abajo, ¿sí? Cuando está funcionando este voltímetro. Y acá a la derecha tenemos una gráfica que se llama galvanómetro, que nos va a estar dando las indicaciones de este galvanómetro que tenemos acá conectado en el circuito, que sería como el microamperímetro en el circuito que tenemos en la guía. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá yo tengo el interruptor 1 abierto, entonces no puede circular corriente por el circuito, porque fíjense que está conectada a la fuente, está el interruptor conectado para que se cargue el capacitor, pero este interruptor está abierto. Entonces, cuando yo cierre el interruptor, haciéndole clic al interruptor, el galvanómetro me va a dar una indicación de la corriente que está pasando a través de él. Fíjense, lo voy a hacer ahora, hago clic en el interruptor. Ahí está, y fíjense cómo en la gráfica de la derecha me empieza a mostrar la carga del capacitor. Fíjense que va a ser una gráfica exponencial, tal cual como la que vimos recién en esta introducción que les he hecho. Y ustedes van a tener que trabajar con estas gráficas, ¿sí? Esto sería lo que ustedes obtendrían en el laboratorio. Van a tener que ir siguiendo los pasos que se les piden en la guía con respecto a los valores que tienen que ir tomando. Fíjense que es fácil porque a medida que yo muevo el cursor arriba de la gráfica, no sé si lo alcanzan a ver, justo arriba de mi cursor, acá, uy, ahí me salí, justo ahí arriba, me da una indicación del valor de la corriente en microamper y el valor del tiempo, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer la práctica con lujo de detalles. Realmente tendría que salirles más que perfecta la gráfica usando la gráfica y la práctica usando este simulador. Fíjense ahí que yo puedo pausarlo. Ahí lo he puesto en pausa, entonces podemos ver la gráfica y podríamos tomar los valores correspondientes y todo lo que necesitamos para la carga del capacitor. Fíjense ahora para la descarga, lo que tengo que hacer es cambiar este interruptor de lugar. ¿Sí? Lo cambié y fíjense cómo cambió la gráfica. Ahora la corriente circula en el otro sentido, tal cual como habíamos predicho según la teoría, y tenemos la descarga del capacitor. Fíjense, por ejemplo, ahora voy a hacer la prueba de apretar el pulsador para que el capacitor se termine de descargar rápidamente. Lo aprieto y listo. Se descargó. ¿Sí? Fíjense ahí. Uy, no quería mover la gráfica. Fíjense ahí cómo quedó totalmente descargado. Ahora lo cargo de nuevo. El capacitor se empieza a cargar. No sé por qué me dio una gráfica tan pequeña. Bueno, el tema de la gráfica tiene que ver porque cuando se carga o se descarga tan rápido aparece una corriente muy chica. Sí, bueno, no sé por qué estamos teniendo problemas acá para ver las gráficas, es algo del simulador. Quizá conviene en ese caso, bueno, es que aparentemente no les va a convenir usar el interruptor porque algo colapsa acá en el... Ah, no, está bien, lo que pasa es que la corriente cuando se carga muy rápido es muy grande y por eso aparece como este pulso acá y la otra gráfica, digamos, queda en escala muy chica
Queda en Claro, escala muy claro. chica y por eso no la podemos ver. Sí, si dejamos que esto pase, va a aparecer la gráfica. A ver, vamos a esperar un tiempito más. Bueno, y acá abajo tenemos el interruptor para ver la parte del voltímetro. Creo que esto puedo aumentar la velocidad de simulación. Sí, ahí está. Fíjense, cuando pase ese pulso. Ahí está, ahí apareció la gráfica, tal cual, ¿sí? Era por una cuestión más que nada de escala del valor de la corriente cuando se carga con el pulsador con respecto a cuando se carga por la resistencia de 1 megaohm. Bien, y finalmente vamos a dejar el capacitor cargado. Lo cargo rápidamente de nuevo. Sí, ahí está, totalmente cargado. Y fíjense ahora, voy a abrir este interruptor, el capacitor está cargado y voy a cerrar el interruptor del voltímetro. Y ahora acá en la gráfica de la izquierda he empezado a tener una gráfica que me da la descarga del capacitor a través de la resistencia interna del voltímetro de 1 megaohm. Bueno, realmente está impecable esta práctica para hacer con el simulador. Yo creería que con esto que les acabo de dar ahora tienen más que suficiente para trabajar.